Bueno, buenas noches. Hoy en El Faro tenemos el honor de contar con estos invitados de lujo. Hoy en el marco del Día de la Memoria de la Persona Trans, 20 de noviembre. Entonces, hoy nos acompañan Cris Carballo. Cris es estudiante de Filosofía de Ciencias Políticas, es una persona no binaria y es activista en diferentes espacios. Nos acompaña también la compañera Citaira Cubillo. Citaira es activista, es anarca transfeminista y es integrante de la colectiva Transparentes. Y Tomás Campos, que es un hombre trans, es activista, es transfeminista, psicólogo y consultor en temas de género y diversidad. A los tres les agradezco muchísimo su presencia en este espacio, que se unan a colaborar y a esto. Entonces, como son varios invitados, vamos a tratar de tener una dinámica un poco más estructurada, como decía Cris. Estos primeros 10 minutos tienen cada una y cada una 10 minutos, en donde lo que queremos en el espacio es que se haga un recuento biográfico, es decir, que ustedes nos hablen un poco de qué consideran pertinente desde su experiencia de vida, todo como muy vivencial, porque bueno, como bien lo dicen las feministas, lo personal es político, entonces, y más, todavía más en este tipo de espacios, ¿verdad? Es importante. Entonces, que nos cuenten un poco de sus vidas y desde su vivencia política. Si quieren, empecemos con, también si alguna quisiera mencionar el tema de por qué se conmemora el día de hoy, sería genial. No sé, Cris, si empezamos con vos, después podría ir Citaira y después Tomás, y en la segunda parte cambiamos el orden. Listo, ¿se me escucha? Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Faro por la invitación y también es un placer estar acá con mis compañeros copanelistas y con Cami. Quizás tal vez para esta primera parte, yo lo que quisiera decir es iniciar con algo tal vez un poco general, en el sentido de que, bueno, la identidad trans en general y la identidad trans no binaria suele ser muy fácilmente reducida a una imagen. Pareciera que de repente tanto las mujeres trans como los hombres trans, como las personas trans no binarias, nos agotamos simplemente en una imagen y eso no es así. No somos solamente una imagen, somos mucho más que eso. Claro, aquí sí habría que decir una cosa, que la mirada de los otros pesa y que la mirada de los otros es algo que no controlamos, que está fuera de nuestro control. Y no pocas veces, por no decir la mayoría de las veces, es una mirada que nos coloca en una posición en la cual no necesariamente es la posición en la que quisiéramos estar. Y de alguna manera esto tiene que ver con esta misma reducción a la cual se nos arroja, la reducción a la imagen. Y creo que esto, a ver, da cuenta de que de entrada, a pesar de esa reducción, a pesar de ese sitio al cual se nos arroja, la identidad de género, el ser una persona trans no binaria, es mucho más que ser una imagen. Hay de alguna manera una negociación con nuestra propia biografía, con aquello que hemos sido, con aquello que hemos sido, en el sentido de que eso que hemos sido incluso podría llegar a acotar lo que podemos ser. También hay que decir que somos más que una imagen, porque de alguna manera el juego, la disputa, la negociación con la mirada del otro termina por tener repercusiones materiales muy concretas. Por ejemplo, podría ser, digamos, el ser una persona trans llega incluso a acotar
o a determinar o a condicionar, por ejemplo, a qué empleo podemos acceder o si podemos tener un empleo. Y ya eso mismo termina por generar efectos materiales en el cuerpo, se encarna en el cuerpo, afecta nuestro bienestar, la salud mental, y eso termina por dejar una marca, una huella en el cuerpo. Y de alguna manera eso muestra que no solamente somos esa imagen a la cual se nos arroja. Y hago todo este rodeo por una cosa muy, muy concreta que tiene que ver con cómo me vivo yo como una persona trans no binaria. Y es que a pesar de que yo me vivo desde allí, tengo claro que no siempre se me lee de esa forma. Y desde hace 5 años que yo me vivo de esta manera, digamos, de manera más pública, y me vivo de esta manera como una persona trans no binaria en el sentido de que mi identidad de género no es una identidad cisgénero. Y a propósito de esto que decía hace un rato, quisiera tal vez como detenerme un momento en los términos, en los prefijos, en el prefijo cis, el prefijo trans, pero en general en los términos que utilizamos para nombrarnos, porque se tiene un poco la idea, y esto le pasa fundamentalmente a las personas que no son trans y a las personas que no forman parte de o que no calzan, digamos, dentro del acrónimo LGBTIQ, se tiende a pensar que la identidad es plenamente autónoma y eso no es cierto. Por supuesto que hay un grado importante de agencia, de autonomía, pero esa agencia y esa autonomía no son absolutas. Y no son absolutas por esto que mencionaba al principio, pero también porque los términos de alguna manera forman parte de, digamos, de una red semántica de términos que se interdefinen. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente hay una definición en negativo, en el sentido de que el término nombra también aquello que no es. Ser cis implica no ser trans y viceversa. Esto quizás da cuenta de o podría dar la ilusión de que los términos hablan de identidades muy, muy claras, con fronteras muy, muy claras. Y quizá esto sea así en ciertos contextos, sobre todo, no sé, pienso por ejemplo, cuando, no sé, se redacta un proyecto de ley, que se requiere un glosario claro, una nomenclatura clara, que dé cuenta de una población objetivo. Eso, digamos, sin menospreciar ese uso estratégico, sí quisiera decir que a veces los términos terminan por recortar la trayectoria de vida de una persona y la trayectoria de vida termina por desbordar al término. El término no logra dar cuenta de todo lo que esa persona es. Y esto lo digo, y ya voy a la parte, digamos, que tiene que ver conmigo, porque a pesar de que yo me vivo de esta manera, y sobre todo en este contexto de confinamiento, ha sido muy claro que la mirada del otro pesa, porque por lo menos en mi núcleo familiar más próximo, a mí se me lee como un muchacho homosexual. Tengo que decir que yo por lo menos esto no lo vivo de manera traumática, no lo vivo de manera como un acto de violencia, no lo vivo de esa forma porque en mi núcleo familiar he recibido todo el apoyo que podría yo necesitar, pero lo menciono como para dar cuenta justamente de lo que vengo diciendo. Y a pesar de eso, por eso digo que en este contexto de confinamiento ha sido muy claro, porque yo ahorita paso desde hace alrededor de 8 meses 24 horas al día, los 7 días de la semana en mi casa, conviviendo con mi núcleo familiar más próximo, que insisto, no lo vivo como algo traumático o violento. Y pasa también que, por ejemplo, yo antes de la pandemia, en la universidad, en mi contexto laboral, en mi ecosistema virtual, yo sí me vivía y sí exigía que se me tratara como una persona no binaria,
como me vivo, que es la categoría, que es el nombre que mejor se adecua, que mejor describe eso como me siento. Pero ahorita resulta que todos esos ámbitos se han visto completamente acotados y todos se han visto colapsados en un único ámbito, que es el ámbito virtual. Allí trabajo, allí estudio, y allí, digamos que existo en redes sociales. Y esto lo digo porque, digamos, en este contexto de confinamiento, si yo me comprara un prejuicio que circula y que es muy repetido, de que, bueno, el mundo físico es el mundo extra virtual es el mundo auténtico, mientras que el mundo virtual es el mundo inauténtico, si yo me comprara ese prejuicio, en este momento, como es el único ámbito donde puedo vivirme de esa forma, yo no podría, digamos, sería una manera de decir, bueno, mi yo virtual es igual de falso que el ecosistema virtual. Y esto creo que hay que anotarlo o trato de traerlo a cuento en este momento porque es digamos, es un sesgo que no, sorry, sonó una alarma. Es un sesgo que es muy recurrente. Y de alguna manera yo por lo menos hace ya unos 10 años, yo soy una persona que soy bastante asidua a los videojuegos y los utilizaba justamente para explorar quién era. Pasa que, por supuesto, en un videojuego, si tú tienes un videojuego de rol, puedes tener 10 razas, 10 roles, y todas las razas, aunque sean razas no humanas, sean razas extraterrestres, todas son binarias. Todas son binarias, todas son machos y hembras. Entonces yo lo que hacía era como explorarme, y solía utilizar avatares femeninos como justamente para intentar ver, porque de alguna manera yo siempre me he sentido un poco ajeno, un poco no, radicalmente ajeno a esta posición, digamos, que me asigna la mirada del otro, que me asigna, digamos, el entramado burocrático institucional, y utilizaba justamente ese espacio para de alguna manera explorarme. Al final, pues, digamos, el ámbito virtual me ha ayudado justamente a construirme de esta manera o a intentar encontrar ese espacio. Y por eso insisto, ahorita eso ha sido particularmente claro. Yo lo comentaba con una amiga chilena que le pasa exactamente lo mismo. Ahorita ella no sale de su casa por las razones que todos conocemos, que tienen que ver con el confinamiento, y sus espacios de socialización se han visto profundamente acotados y justamente su familia, igual, aunque eh, ella también recibió un apoyo de parte de su familia, no ha, digamos, no ha confesado esta parte de su biografía, por lo menos a su familia. Y bueno, quisiera tal vez ya para ir cerrando, comentarlo, dejarlo anotado por ahí, para eventualmente tal vez ahora más tarde se pueda comentar algo más, para ya darle espacio a mis compañeristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Es complejo porque siento que metimos un tema demasiado grande en un espacio que no es tan grande. Entonces, porque, por ejemplo, esto que usted comenta sobre la virtualidad, y esa vivencia es súper fuerte y esto como podría ser todo un subconversatorio al respecto, ¿verdad? Entonces, como es mucho y justamente también por eso quería que tuviéramos esa libertad de que ustedes fueran quienes decidían como hacia dónde ir dirigiendo pues esta conversación. Si Taira, nos compartís también en un lapso de aproximadamente 10 minutos un poco también de esta vivencia más autobiográfica. Sí, buenas noches. Mucho gusto de compartir con ustedes y disculpen por eso. Me gustaría comenzar por hablar del Día de la Remembranza Trans o de la Memoria Trans y luego pasar al autobiográfico. El Día de la Memoria Trans fue promovido principalmente por Gwendolyn Ann Smith
una activista estadounidense en ocasión de la muerte de Rita Hester, que fue asesinada en 1998. Se trata de una conmemoración, bueno, como casi que fúnebre, ¿no? Porque se trata de recordar las vidas de las personas que perdemos. Ser trans comporta un riesgo en esta sociedad que lamentablemente muchas veces es la muerte, ¿no? Hay instrumentos internacionales y nacionales que se han utilizado para medir estas muertes a escala global y también local. Tenemos el Transgender Project, Transgender Murder, ¿cómo es que se llama? Disculpen, Transgender Murder Monitoring Project, ahí está. Disculpen, es que es en inglés. Eso cubre casos de Europa y América. Francamente, no sé si incluye casos de Medio Oriente o África u otros continentes, ¿no? Y también están las publicaciones de la red LACTRANS, que eso es una red de personas trans, principalmente mujeres, pero personas trans en general latinoamericanas. La publicación más reciente tiene casos de Honduras, El Salvador, Nicaragua. Costa Rica también ha participado en el proyecto gracias a las compañeras de Transvida, y eso hay que reconocérselo. La publicación se llama Basta de genocidio trans. Algo que me llama muchísimo la atención es que en el caso costarricense se habla mucho de la violencia institucional, se habla mucho de la violencia social, la violencia familiar, pero se ha hecho un esfuerzo menor por documentar las muertes, los asesinatos de las personas trans. Y los hay. Yo como que hice una lista breve de las mujeres trans que han sido asesinadas y que han ido a dar a los diarios, ¿verdad? Es una lista brevísima, la voy a mencionar, ¿verdad? Puesto que estamos conmemorando sus vidas. Me gustaría poder hablar más de la vida de ellas, ¿verdad? De cada una de ellas. Lamentablemente, estas notas, como suele pasar con el periodismo a nivel nacional, se enfocan mucho en la muerte. Y como una tampoco es que las conoce solo por ser trans, entonces es un poco complejo. Voy a comenzar con muertes muy viejas porque fue un trabajo un poco desafiante encontrar varias muertes. Eso también es muy cuestionable y me gustaría hablar de eso posteriormente. El 29 de febrero de 2000, comenzando ya el milenio, ¿no? Asesinan a Ana Yancy, una mujer trans puntarenense. Ella es asfixiada en su habitación. El 28 de septiembre del año 2009 asesinan de balazo a Shakira, una mujer trans nicaragüense que trabajaba en la población bananera de Estrellales, en Puerto Viejo de Sarapiquí. El 3 de marzo de 2016 asesinan a balazos a Michelle Fuentes Robles, una trabajadora sexual que trabajaba por el Tejar de Cartago. El 14 de agosto de 2017 matan a Kenisha, una trabajadora sexual de Guapiles, muere asfixiada. El 5 de marzo de 2019 muere María Paula Murillo Reyes, una trabajadora sexual, astróloga, hermana, hija. Probablemente todas las que acabo de decir son hermanas e hijas, ¿verdad? Tal vez lo de astrólogas no, pero esas cosas no se mencionan en las notas. Además, siempre se les asigna una identidad de género que no coincide con la suya, digamos. Esa es una violencia que suele hacerse en las notas periodísticas. Y bueno, me parece que de todas estas, quizás la única que no presenta esa descripción de una identidad de género incorrecta es la de María Paula, pero también fue que hasta el comisionado LGBT del gobierno salió hablando al respecto, ¿verdad? Luis Salazar. Entonces, esa es la lista pequeñita de muertes que tengo. Ahora, me parece terrible que yo tenga que hacer esta lista, ¿verdad?
Me parece absolutamente indignante. Además, me parece indignante que detrás de este esfuerzo de hacer esta lista existe toda una presión por demostrar, principalmente en círculos feministas, que nuestros cuerpos importan, que no nos estamos imaginando la violencia que recibimos y que sí nos morimos. Y que de repente, si nos morimos, no es solamente una elección, eso de ser trans, sino que es algo muchísimo más complejo. Entonces aquí ya vengo a hablar de lo puntualmente biográfico. Yo me encuentro mi nombre en el 2008 en un libro de literatura costarricense que se llama La Paz del Pueblo. Lo escribió un escritor afrodescendiente que se llama Queens Duncan. En síntesis, lo que significa para mí citar era libertad a pesar del riesgo. Entonces, de alguna manera sintetiza lo que para mí representa ser trans. Que es un esfuerzo por ser libre en medio de una sociedad que nos quiere ver muertas y muertes, digamos. Para mí es una forma de darle cierre a un proceso reflexivo que empieza gracias a mis estudios de filosofía, pero que se vuelve muchísimo más profundo, muchísimo más trascendental y que cambia mi vida por completo. El 14 de agosto de 2019, yo además cumplo el 14 de agosto, me quedan 3 minutos, me visto con ropas femeninas, si es que se pueden llamar femeninas, por primera vez. Lo hice en un concierto de Aterciopelados, que se hizo en las instalaciones deportivas de la UCR. Y yo me recuerdo la piecilla, mira la esencia, no las apariencias. Y yo, mi esencia también es mi apariencia, ser es parecer. Bueno, el caso es que fue un momento bellísimo para mí. Los primeros años de la transición tuve el privilegio de vivirlos en un país donde el feminismo había superado la segunda ola transexcluyente y ahora la voz cantante era la tercera ola, donde las mujeres trans y las personas trans en general, bueno, pues resultábamos ser cuerpos que importaban, ¿verdad? O sea, ya no éramos machos travestidos invasores de espacios feministas que representaban una amenaza para la sociedad, ¿verdad? Y aquí estoy hablando de las mujeres trans puntualmente. El acoso sexual y la violencia callejera, lamentablemente, hacen que esta algarabía, esta jovialidad, que son los primeros años de mi transición, rápidamente se acaben. Paso por un momento de depresión fuertísimo, paso 2 años de mi vida deprimida, digamos, y deprimida, totalmente deprimida, o sea, no trabajaba ni estudiaba, ni hacía absolutamente nada, más que comer y dormir. Tenía miedo de tener que dedicarme al trabajo sexual, no porque tenga algo en contra del trabajo sexual, sino porque yo sentía que yo no podía, ¿verdad? Y en particular también porque había tenido una experiencia de violación que había dinamitado, digamos, toda mi sexualidad. Entonces, también me encuentro con el desafío, y aquí ya ahorita tengo que terminar, de enfrentarme a mi familia. Mi familia ahora me adora. Ahora soy una miembro importante de la familia, pero durante 8 años fui ¿cómo decirlo? Una problemática, digamos. Yo tenía que disfrazarme cada vez que les veía. Y sí, bueno, pues por supuesto, una de las cosas que tuve que hacer para poder gestionar mi transición fue independizarme por completo, ¿verdad? Porque no era posible gestionar mi transición en la casa y no era posible salir de la depresión sin gestionar mi transición. Todo eso lo hice siendo una persona no binaria transfemenina, porque en realidad yo no me identificaba como mujer, sí, ¿verdad? Y aquí como persona trans, me gustaría que se entienda una persona que se siente inconforme con las expectativas de género que se le atribuyen, ¿verdad?
Esa es una definición que nos ofrece Talia Becher en ese artículo de Stanford Encyclopedia of Philosophy, ¿verdad? Que es sobre trans issues. Y en el 2016 tomo la decisión de devenir mujer, pero es que no es una decisión, ojo, es una compulsión casi, digamos, porque después de tantos años de no identificarme con ninguno de los géneros y de afirmarme desde la feminidad, comienzo a darme cuenta que mi cuerpo ya deja de tener sentido para mí, deja de tener sentido para mí en ese, ¿cómo decirlo? En ese limbo que es no ser ni hombre ni mujer, ¿ya? Y comienzo a darme cuenta que comienzan a mujerearme, ¿verdad? Y que ese mujereo que para mí se trata de tratar de, como mujer, me hace también mujer. O sea que finalmente, como me tratan las demás personas, también me convierte en mujer. Y eso tiene que ver con el hecho de que yo afirmé, ¿cómo decirlo? Un mundo simbólico que le había sido destinado a las mujeres exclusivamente durante toda mi transición social. Y en el 2018 tomo la decisión de comenzar mi proceso de hormonación. Después de haberme removido el vello facial y el del pecho con láser. Eso parece ridículo, pero para mí fue muy importante. Y comencé a vivir el maravilloso mundo de las hormonas. Me di cuenta de que las personas con un nivel distinto de estrógeno sienten el mundo muy diferente. Y que la testosterona me hacía, ¿cómo decirlo?, muy encerrada en mi cabeza. Tal vez es un prejuicio, pero ese fue mi caso. Muy encerrada en mi cabeza y muy poco conectada con mi cuerpo. Ahora podría decir que soy más sentipensante de lo que era antes, que antes era como una nube racional. Y bueno, esa es mi pequeña biografía en relación con lo de ser trans y puntualmente una mujer trans y transexual además. Qué fuerte todo lo que contaste. No sé cómo decir todos estos 10 minutos. Bueno, agradecer experiencias tan fuertes, al estrés, porque de verdad es que son experiencias muy fuertes. Gracias por hacer por traer los nombres de las mujeres trans costarricenses que han muerto, no, que han asesinado. Creo que, y parte de este esfuerzo que estamos haciendo por hacer este foro hoy es poner la luz sobre eso, ¿verdad? Como decís vos, esto es algo que pasa y no podemos seguirlo ignorando como sociedad, como personas ni como activistas. También yo creo, y ahí es otro tema en el que nos podríamos ir, ¿verdad? Todo el tema que hablaba con Cris un día de estos, ¿verdad? Que ya a Costa Rica han llegado unas olas ahí medio dudosas de un feminismo, porque para mí un feminismo que no incluye a las compañeras trans no es feminismo, y sí, acabo de decir eso y lo sostengo. Y es complejo esto, es complejo esto. Entonces, gracias por hacerlo y porque me parece súper importante para este espacio eso, decir los nombres y como decís vos, en muchos espacios feministas hablamos, digamos los nombres de esas mujeres que murieron en femicidios, pues los transfeminicidios también son parte de esta categoría y es importante reivindicarlos como tales. Tomás, seguís vos, entonces lo mismo, igual también con la misma libertad que tomaron las chicas de darle el enfoque que vos quieras. Ok, yo creo que solucioné estar doble y espero ahora escucharme bien. Ok, muy bien. Primero que todo, agradecer por este espacio. Creo que es muy político traer una actividad como esta tan importante en un día tan importante y no hacer como si fuera una fecha como cualquier otra, porque como ya mencionaron tanto Cris como Zitaira, el 20 de noviembre es precisamente porque conmemoramos a estas personas que han muerto y no solamente que han muerto, que la sociedad se ha encargado de eliminarlas con todo el discurso de odio que significa asesinar a una persona trans. Entonces, muchas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la invitación. Hablar de mí siempre es complicado porque nunca sé cómo empezar y después termino por un montón de ramas, pero bueno, voy a tratar de tener una línea. Yo igual que Zitaira traje una lista de personas asesinadas. Me gustaría mencionar sus nombres.
pero antes de mencionar quiénes son esas personas, me gustaría señalar que en Costa Rica no hay estadísticas de hombres trans asesinados. Yo no voy a decir que no es porque no nos asesinan, también es un discurso de la invisibilidad de los hombres trans a nivel global. A mí siempre me gusta mencionar, y bueno, y no es porque sea gustoso decirlo, sino por la necesidad de señalar de que cuando hablamos de personas trans, la mirada casi siempre se vuelca hacia las mujeres trans y la gente es como, hombres trans, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces creo que también es importante señalarlo por ahí. Entonces, precisamente los casos de hombres trans que encontré asesinados, me enfoqué precisamente en el continente americano y bueno, encontré 5 que han sucedido este año. 5 son pocos, pero es significativo y atraviesa no solamente el hecho de que fueron asesinados por ser personas trans particular en cada uno de estos casos, sino también el hecho de que sean tan pocos, entre comillas, es precisamente por la misoginia sobre los cuerpos de los hombres trans, ¿verdad? Socializados femeninos al nacer, y por la invisibilidad que conlleva ser un hombre trans en este continente y en este país también. Entonces, voy a mencionar quiénes son estos compañeros asesinados. Voy a empezar que en enero, en Guatemala, asesinaron al compañero Hans Acevedo. En mayo, en Estados Unidos, en el marco también de las protestas en contra del racismo, asesinaron a un hombre trans negro llamado Tony McDade. En julio, asesinaron al compañero trans activista Mateo Díaz en Colombia. En octubre asesinaron al compañero Eric Deseano en México. Y recientemente en noviembre, en este mes, asesinaron en Chile al compañero Vicente González. Yo me pregunto si mencionar 5 asesinatos de hombres trans en un año es suficiente. Y más bien, también vuelco la pregunta a señalar cuántas otras muertes han sido invisibles y han sido pasadas por alto, ¿verdad? Que incluso, aunque han sido compañeros trans los que he mencionado, sí tengo que reconocer que me costó mucho encontrarlos incluso en redes y buscarlos en internet por todo ese discurso de invisibilización. Entonces, partiendo desde esto, también me gustaría mencionar que se me olvidó mencionarlo cuando me solicitaste ¿cómo se llama? La presentación mía, que yo formo parte de un colectivo de hombres trans americanos que se llama Red Cat. Es el colectivo americano de hombres trans y personas disidentes del género femenino asignado al nacer, que formamos parte compañeros y compañeras de América Central, de México, de República Dominicana, y de Perú y Uruguay por parte del sur. Además de eso, bueno, también como ya lo mencionaste al inicio, me defino como hombre trans y me defino como transfeminista. Para mí es muy importante mencionar todas esas etiquetas, ¿verdad? Porque a veces a uno le cuestionan, ¿para qué se pone tantas etiquetas? ¿Cuál es la necesidad, verdad? Pero para mí es muy importante mencionar cada una de esas etiquetas porque creo que nombrarnos es político. Decir que existimos es político. Y particularmente en el caso de los hombres trans y de mi propia vivencia, decirme hombre trans es político. Porque también creo que a mí me ha pasado mucho y a otros compañeros trans también les ha pasado que es como, bueno, pero si la gente no te lee como trans, ¿cuál es tu necesidad de decirte trans? Si podés capear la discriminación de cierta forma, ¿verdad? O decirlo de cierta forma. Yo creo que bueno, que el ser hombre trans, el nombrarnos hombres trans, no nos excluye de la discriminación, no nos excluye de la violencia, atraviesa otros lugares, atraviesa otros espacios del patriarcado, por supuesto, pero también creo que es importante para mí llevar o posicionar la etiqueta de ser hombre trans porque es evidenciar que existimos, que tenemos vivencias particulares, necesidades específicas y que no somos minoría, que no somos la otredad y que tenemos también el derecho de tener una voz, ¿verdad? Y de señalar y de decir aquí estamos. Entonces, esa es como una introducción para, no sé, caer en mi vida, digamos, que va muy ligado también con esto de nombrarme. Parte de mi existencia trans, de mi experiencia, de mi devenir trans, ha sido encontrarme, pelearme
construirme y agarrarme, digamos, con el feminismo y con la etiqueta hombre. Cuando yo empecé mi transición, no había información sobre hombres trans y eso fue hace 2012. No, no es tantísimo tiempo, pero también es bastante. No sé cómo jugar con estos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, en esos momentos había poquísima información sobre hombres trans. Casi todo estaba en inglés y si uno no lee inglés, la información va a ser complicadísima de entender, de agarrar. Y fue también encontrarme como hombre trans en un curso de género de la universidad. Y fue precisamente una profesora que agarró el tema casi que porque le tocaba hablar de las personas trans, no porque quisiera, sino porque el programa le exigía hablarlo. Y para mí fue muy significativo porque en ese momento encontrarme con esta nomenclatura o esta forma de nombrarme trans, de ser hombre trans, fue entender cómo se explicaba todo lo que ha sido mi historia hasta ese momento. Y empezar a buscar y empecé a leer un montón más, ¿verdad? Y empezar también a encontrarme con un montón de gente que ha venido trabajando desde la academia el tema trans, particularmente el tema de la justicia epistémica, que ahorita lo está trabajando un filósofo argentino trans, Blas Radi, y entender que no es un tema nuevo también, porque creo que parte también de muchos discursos es que las personas trans existimos hasta ahora, ¿verdad? Que es muy reciente, y bueno, no, se viene trabajando desde décadas y discursos muy posicionados. Entonces, en mi caso, fue como ese encuentro, ¿verdad? Y después de encontrarme con el feminismo, de entender que siempre me he asumido feminista, pero encontrarme dentro del feminismo con discursos bastante transfóbicos, que ya Citaira hizo como un pequeño acercamiento, con discursos que invalidan las identidades trans, que invalidan principalmente a las mujeres trans, pero después fue darme cuenta que a los hombres trans casi que no nos tocaban porque no existíamos, ¿verdad? Éramos innombrables, éramos inexistentes. Y fue también momentos donde yo decía, bueno, no, voy a alejarme de estos discursos tan violentos del feminismo y después entender que el feminismo no es uno solo, que hay feminismos, que hay múltiples posibilidades. Y más recientemente, hacer las paces con el transfeminismo incluso. Y en medio de toda esta historia, y de este ir y venir con los feminismos fue también un ir y venir con la etiqueta de ser hombre, porque creo que cuando yo me estaba construyendo, no solamente me construí desde la corporalidad, desde la identidad psíquica, sino también desde un posicionamiento político y académico, porque creo que también me agarré con muchísimos libros para entenderme, para preguntarme y tal. Y fue también encontrarme con discursos donde el ser hombre era el ser del malo de la historia, el ser lo negativo, el ser el violento, el repetidor del patriarcado, y no niego que sí hay un peso sobre eso, pero también desde la posibilidad de construirme desde otro lugar fue entender que hay otras formas de ser hombre y de construirme como hombre desde una transmasculinidad consciente, ¿verdad? Y no fue fácil, ¿verdad? Porque también hacer rupturas con el género, con las etiquetas y con las propias identidades conlleva muchísima anulación, ¿verdad? Desde otros espacios que también se suenan seguros, en teoría. Entonces, más o menos por ahí va mi historia. En algún momento me encontré con el activismo, casi que caí como activista sin darme cuenta y sin querer. Yo no dije, voy a ser trans primero, ¿verdad? No es que uno decida ser trans y después decir, quiero ser activista, ¿verdad? Porque también es bastante complicado, sino que en medio de mi transición, de las luchas iniciales que di en la Universidad Nacional, con espacios súper transfóbicos, y siempre los nombro porque es evidenciar la violencia solapada que existe en los espacios universitarios, fue que poco a poco me di cuenta que cada lucha, cada carta, cada llamada, cada reunión, cada cierre de puertas, era ir posicionando un tema e ir politizando una identidad.
creo que en mi caso, muy fácil, pude haber dicho, yo no me quiero meter en esos pleitos, ¿verdad? O quiero ir más como por debajo de las piedras, pero asumí una responsabilidad de entender, bueno, que yo tenía las herramientas en ese momento y que las he ido fortaleciendo para visibilizar identidades de hombres trans que nunca han sido nombradas, e ir también tratando como de posicionar este tema de construir masculinidades más conscientes desde lo trans, ¿verdad? Ya las personas cis que se agarren con eso, pero también como posicionar que las personas trans podemos sentir el género, construir el género de otra forma, desde otra posición. Entonces, por ahí más o menos ha ido como mi experiencia, encontrarme con los espacios, pelearme con mucha gente, pero también como caer en esta responsabilidad asumida porque es politizar. Entonces, creo que ya voy a cerrar porque es eso de que me iba por las ramas, pero ya, para tratar otros temas después. Sí, muchas gracias. Es que es demasiado amplio, de verdad que sí. Igualmente, gracias también por hacer este reencuentro. De verdad era algo súper necesario para el espacio y se los agradezco a los dos por haberlo hecho. Y esto del transfeminismo, qué importante, ¿verdad? Porque como feminista, a nosotras nos pasó una vez que estábamos en una protesta por aborto legal y había como un cartel que decía como solo las mujeres pueden opinar y una persona trans nos dice, uff, eso no es cierto. Hay hombres trans que también pueden hablar, o sea, y que ocupamos a las voces de los hombres trans dentro de este debate, ¿verdad? Y qué importante. Y entonces, bueno, a mí, yo me sentí terrible porque de verdad era algo que desde el privilegio no había pensado, o sea, genuinamente nunca lo había pensado. Entonces, y lo que hablas vos de los diversos feminismos, es la importancia de abrirse de que escuchemos a todos y a todas y a todos. Bueno, la segunda parte es un poco más como si la primera no hubiera sido política, pero bueno, la idea ahora sería, pues, que ustedes me comenten un poco cada uno de sus intuiciones políticas. Chris me dijo esa frase y me encantó. En dónde estamos, un pequeño recuento, un análisis de coyuntura, qué nos falta, qué debates no se están dando en Costa Rica, qué sí se están dando en la región. En realidad, o nuevamente muy abierto también, cada uno sabrá pues qué es el análisis que hace político. También creo que sería importante esto, señalar que, bueno, hay muchísimas carencias, pero tal vez a cuáles consideran ustedes que es que darles luz. Sé que es un tema muy amplio, igual tampoco no es tan estricto los 10 minutos, pero para que no se haga muy largo el espacio, pero aproximadamente 10 minutos. Pueden durar un poquito más, un poquito menos. Si querés, Taira, empezamos con vos. Tenés el micrófono apagado. Perdón, estamos ante un ascenso, pienso yo, del conservadurismo a nivel global, que venía avanzando con muchísima fuerza y ahorita ha mermado un poquito por lo que representa a nivel simbólico, aunque sea simbólico nada más, la victoria de Biden en Estados Unidos, ¿verdad? La era de Trump, curiosamente, en otros países de la región, incluyendo tal vez Uruguay, incluyendo, que eso es difícil de pensar, pero sí, incluyendo también, bueno, pues Costa Rica en el 2018, es una era donde los discursos fundamentalistas adquieren casi que la voz cantante y en algunos casos con victorias muy palpables, ¿verdad? El gobierno de Carlos Alvarado nos ha quedado mal a una parte importante de la población. Tal vez no a mí, porque yo siempre lo vi como el mal menor, pero a las personas que lo veían como un bien, les ha quedado mal, porque ha tenido que hacer una serie de concesiones
habría que ver qué tantas de esas concesiones en realidad no son concesiones, sino convicciones, por las presiones de los grupos fundamentalistas, ¿verdad? También. Y de los grupos de mayor poder en este país, como la CACEP. Ha sido un gobierno completamente torpe para el diálogo, ¿verdad? En este contexto de fundamentalismo, del ascenso de la derecha global, las vidas de las personas LGBT son instrumentalizadas, digamos, pienso yo, en la política. Y las elecciones de 2018 son la clara muestra de qué tan instrumentalizadas fueron nuestras vidas. El momento en que se hace pública la resolución o la opinión de la Corte, digamos, la opinión que solicita la República de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un momento que no podría haber sido menos oportuno, porque lo que hace es polarizar el país y colocarnos a las personas LGBT en el punto de la mira, digamos. Y hemos seguido ahí de alguna u otra manera durante todo el gobierno de Carlos Alvarado. Y no solamente por parte de los grupos fundamentalistas, sino también incluso por parte de grupos de izquierda, ¿verdad? Que piensan que el gobierno de Carlos Alvarado está legislando para las personas LGBT, ¿verdad? Esto no es verdad. Los derechos humanos son reconocidos, pero no es como que el gobierno de Carlos Alvarado chasqueó los dedos e hizo posible que se respetaran esos derechos. Y hay muchos derechos que no se han reconocido todavía. En particular, la rectificación del sexo registral de las personas trans. La rectificación del sexo registral para las personas trans es sumamente esencial para nuestras oportunidades laborales. Muchas personas trans que cispasan se encuentran con la transfobia en los centros de trabajo justamente porque no se les ha rectificado su sexo registral. Y las personas trans que no cispasamos, también nos encontramos con esa transfobia, porque nuestro nombre que elegimos, es decir, lo elegimos, no es acorde con el sexo registral, y eso forma parte de las bases de datos a los que tienen acceso las empresas cuando te contratan, ¿verdad? Entonces no es un capricho, no es como que nos concedan algo porque sí, es algo que representa una diferencia significativa para nuestras vidas concretas, materiales, ¿verdad? Ahora sucede que el gobierno de Carlos Alvarado se ha equivocado tanto en tantos aspectos, especialmente en materia económica, y el descontento ha sido tanto y tan marcado que puede ser que las personas que más suframos las consecuencias de sus errores seamos justamente las personas LGBT, las mujeres, las etnias oprimidas, digamos, las razas. Estoy pensando en los pueblos indígenas, digamos, cómo se ha dado la desposesión, la expulsión de las tierras. Y bueno, y me parece que es importante ver cómo esa desposesión que se hace de todas estas personas se hace justamente como un esfuerzo estatal en, ¿cómo decirlo?, en cooperación con el sector privado también, ¿verdad? Porque finalmente tenemos que recordar quiénes están detrás de todas las decisiones del gobierno, ¿no? Y bueno, es muy probable que la desesperación que caracteriza a la población en este momento particular de la historia, a la población costarricense, o bien nos lleve a propuestas políticas más radicales, que se me ocurre que podría ser Frente Amplio, y quién sabe, tal vez haya otras propuestas que no estén en el tapete todavía. O nos volquemos de nuevo hacia el conservadurismo, ¿verdad? Y que esta vez sí, ya no sea una amenaza, sino una realidad, un gobierno de nueva república o de restauración.
no sé quién, no, mentira. Tomás, si querés seguir vos, también aproximadamente 10 minutos. Muchas gracias, Itaira. Ok, voy a tratar de sí cumplir el tiempo. Ok, yo creo que en el contexto actual voy muy de la línea con Citaira. Creo que el mayor faltante para las personas trans, hombres y mujeres trans y personas no binarias, es el reconocimiento pleno e integral de la identidad. Cuando salió la opinión consultiva y fue recibida por Costa Rica, se trajo con bombos y platillo el tema del matrimonio igualitario, ¿verdad? Pero al final de cuentas es matrimonio entre personas homosexuales o lesbianas y otras poblaciones igualitarias quedan por fuera, ¿verdad? Y sobre el tema trans, que también estaba nombrado en la opinión consultiva, pasó casi que por debajo de la mesa e incluso el día de hoy he tenido conversaciones con personas de otros países que no sabían que Costa Rica interpretó la opinión consultiva respecto al reconocimiento de la identidad de género. Entonces es como, ay, qué dicha que su país es tan progresista que permite que las personas trans cambien su nombre. Y es como, no, pasan otras cosas en relación a eso. Entonces, realmente el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones no quieren, básicamente no les da la gana con estas palabras de reconocer, porque es muy sencillo el cambio, ¿verdad? Y ponen un millón de excusas para no reconocer el género con el que nos identificamos las personas trans. Y en esta línea, pues bueno, hay muchos derechos que están asociados al no reconocimiento del derecho a la identidad de género. El trabajo, que ya mencionó Citaira, la educación, que aunque el MEP ha hecho esfuerzos significativos y muy importantes, pues si no se reconoce plenamente la identidad, hay muchas personas trans que van a seguir siendo expulsadas de los centros educativos. El acceso a la salud, ¿verdad? Que si no hay trabajo, pues no hay salud, y si no hay educación, no hay trabajo, entonces son como derechos que van encadenados, y bueno, la vivienda y otros derechos que siguen estando relacionados en sí mismos. Y pues no solamente derechos relacionados a las poblaciones trans mayores de edad, sino que hay toda una población menor de edad que ni siquiera es nombrada, que ni siquiera la gente piensa que tiene derechos. Entonces, hay una anulación total. Y bueno, para caer también en el tiempo, creo que me gustaría hacer una reflexión sobre el Día de la Memoria Trans respecto a los hombres trans, y es decir, bueno, que los hombres trans sentimos esa necesidad de visibilizarnos porque al visibilizarnos estamos existiendo. Nuestras identidades como hombres trans siguen siendo anuladas, es decir, no existimos, y si no existimos es como si no viviéramos. Y creo que no hay que esperar a que se ejecute un asesinato como consumado para conmemorar estas vidas asesinadas, sino que se deben hacer acciones cotidianas para validar, visibilizar y respetar y dignificar nuestras existencias. Creo que, bueno, en un texto que hice hace unos días, lo que mencioné fue que hay pequeñas muertes cotidianas cuando día a día nos invisibilizan y nos atropellan e irrespetan nuestras identidades. No podemos esperar que nos peguen un balazo para decir, ay, qué lástima, otra persona trans asesinada, sino tenemos que reconocer que cada día que nos tratan con un género diferente con el que nos identificamos, cada día que nos nombran con un nombre diferente con el que elegimos, son muertes significativas que tienen un impacto psíquico profundo, psíquico y social profundo. Entonces, creo que me gustaría como cerrar esa reflexión, no solamente con el tema de los derechos, sino que también lo simbólico que es no respetar nuestras identidades cotidianamente. Qué fuerte. Muchísimas gracias. Y también se encadena un poco como con lo que inició Cris, comentando sobre la mirada de lesotres sobre una y sobre una y sobre una. Cris, bueno, la misma pregunta para ir concluyendo. Bueno, voy a tratar de ser breve y tratar de no repetir demasiado de lo que han comentado Citaira y Tomás. Creo que antes, tal vez de hablar de los retos, me gustaría rescatar una cosa, porque Tomás mencionó algo que me parece que es muy necesario, que habría que estar discutiendo acá, y es el tema de infancias trans. Hace cosa de unas 2 semanas ocurrió algo muy bonito en Jalisco, en México,
y fue que a través de una reforma a el reglamento de registros civiles del Estado, el Estado no solamente reconoció el derecho de las personas trans adultas a poder, a que se les reconozca su identidad por un trámite sencillo, por vía administrativa, sino que esto también era coextensivo a las infancias. Y solamente ayer a 13 niñas trans se les entregó su acta de nacimiento rectificado. Y a mí eso me parece muy bonito porque no solamente rompen términos, digamos, de México, no solamente rompen términos de América Latina o del continente americano, sino que es algo que marca un precedente a nivel global. Porque si pienso, por ejemplo, en esta discusión en España o en Inglaterra, yo simplemente puedo sentir un dolor muy profundo, muy... A ver, es justamente por algo que mencionaban, tanto Zitaira como Tomás, el avance ya no solamente en España, de un partido como Vox, sino el avance de un partido como el Partido Feminista Español, que ha sido un partido que básicamente ha encabezado la lucha en contra de la necesidad de reformar quizás la legislación trans más ortodoxa, el paradigma de la legislación trans más ortodoxa a nivel global, en el sentido de que, bueno, si vos querés transitar, tenés que ajustarte a una versión sumamente ortodoxa de la feminidad o de la masculinidad. Tienes que pasar por una prueba de vida real por varios años. Y por eso pienso, no sé, un sociólogo español, que es una de las voces trans más sonadas, Miquel Micé, él en algún momento ha dicho que él no quiere hablar de infancias trans en España, pero no lo dice con un afán transfóbico. No lo dice con un afán transfóbico ni etarista, sino porque él no quiere que las infancias trans adquieran sentido en un contexto en el cual no es posible no hablar de una niña trans sin que se asocie a la niña trans con el rosa, con jugar con Barbies. No se puede hablar de una niña trans, por ejemplo, que juegue con carritos, porque la prueba de vida real y la exigencia de que tiene que ajustarse a una feminidad sumamente ortodoxa restringe, acota, digamos, la libertad de esa niña o de ese niño. Y justamente el tener que pasar por el proceso de ser patologizado, y ya ni hablar de identidades no binarias, justamente por eso él habla de que él, en ese momento, con la legislación que se encuentra vigente en España, él preferiría no hablar de infancias trans. En México el debate es otro, porque a pesar de que Jalisco tuvo esta conquista que hemos celebrado mucho, en CDMX la cosa es distinta. En CDMX y en general, pero conozco bien, digamos, el caso de CDMX, justamente igual el avance de no solamente, no sé, del Frente Nacional por la Familia, sino también de el feminismo trans excluyente o crítico de género, el feminismo transfóbico, de alguna manera han generado una barrera que ha sido muy difícil de superar para, digamos, replicar el caso de Jalisco en CDMX. Y creo que esto responde a no sé cuánto me queda, voy a tratar de apresurarme, responde a una cosa que aún falta, estamos, digamos, próximas a lograr, y es que, bueno, en 2018 ya el Código Internacional de Enfermedades, la OMS, digamos que retiró, en términos de que le retiró su estatuto patologizante a la identidad trans, pero igualmente utilizó un término profundamente desafortunado para renombrar lo que es el de incongruencia de género, que es, insisto, es un término muy desafortunado que sigue postulando al cuerpo cisgénero como la norma, como el estándar, como el cuerpo que sí es congruente. Y de alguna manera, creo yo, o por lo menos es el diagnóstico que hago, se está cerca de retirar el término incluso incongruencia de género. Creo que el hecho de que se conserve el término tiene que ver con una cosa muy, muy concreta que Estados Unidos tiene que ver cómo resuelve,
porque el hecho de que se conserve el término incongruencia de género es porque en Estados Unidos, digamos, no hay salud, por decirlo de manera pronta, por cuestiones de tiempo, no hay salud pública para personas trans, por decirlo de esta forma. Y la salud es fundamentalmente a través de seguros, a través de compañías de seguros. Y si, digamos, una compañía de seguros no va a pagar nada que no aparezca en un manual, digamos, en el código de la OMS o en su equivalente norteamericano. Si no aparece, no hay manera de que la compañía, digamos, pague por un procedimiento. Y esto genera la idea, o si genera, digamos, la situación de que si se retira el término incongruencia de género, no va a haber, digamos, acceso a procedimientos específicos para personas trans. Insisto, eso es algo que tienen que resolver los norteamericanos. El resto del mundo no tiene por qué cargar con una patologización que no se justifica, con una patologización que no tiene razón médica, no hay razón para que una identidad que no es una identidad fallida, que no es el resultado de un trauma, que es una identidad tan competente políticamente, intelectualmente, físicamente, estéticamente, tan competente como cualquier otra persona, no hay razón para que estemos en un manual médico. Y bueno, no sé si me queda tiempo como para mencionar una cosa más, sino cierro muy rápidamente mencionando justamente en el tono del día. Yo creo que hay que resistir la tentación de simplemente hablar de cifras, porque las cifras despersonalizan. Y sin embargo, no hay no encuentro cómo resolverlo para intentar de alguna manera hablar de las cifras sin despersonalizar, porque pasa que, bueno, ahora Zitaira mencionó el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que año con año actualiza sus cifras. Aún estamos en un momento en el que Brasil y México encabezan la lista de, digamos, de países en donde más personas trans son asesinadas. Y si no me falla la memoria, juntos reúnen el 50% del total global. Pero esto hay que matizarlo por algo que se mencionaba al principio, porque Brasil y México ocupan ese lugar. Pero hay que decir que, por ejemplo, Rusia y China no reportan datos. Entonces, y no reportan datos no porque no hayan violencias transfóbicas. Creo que nos queda claro a todos, todas, que eso no es así, sino porque el nivel de violencia es tan grande que ni siquiera podemos conocer cuál es, digamos, un aproximado. Porque también suele pasar, en Costa Rica no es una excepción, digamos, es parte de la norma, los estados no recopilan datos. Y suelen ser fundamentalmente las órganos de sociedad civil las que se encargan de recuperar esos datos. Y si el Estado, si las políticas estatales son tan restrictivas y son tan profundamente transfóbicas, incluso se desincentiva la formación de, digamos, de redes que se encarguen de hacer estos monitoreos. Eso por un lado. Por el otro lado, donde sí tenemos datos, esos datos están todos colapsados en personas trans, en el mejor de los casos, pero no están desagregados. No sabemos cuántas personas de esos datos son mujeres trans, hombres trans o personas trans no binarias. Y ese es un matiz que es importante, digamos, señalar, porque es un matiz que daría cuenta de cómo habría que abordar, pero ni siquiera hay información al respecto. Y cierro con una última cosa, también que creo que es importante mencionar. Cuando se revisan los códigos penales de los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, de estas excolonias británicas, se cae en cuenta de que son países que en sus códigos penales todavía contienen, digamos, penalizaciones hacia y aquí hay que decirlo también, hacia la diversidad sexual, porque tampoco hay desagregación. Ahí sí todas las diversidades están colapsadas en una única identidad y tampoco hay cómo, digamos, abstraerlas o
Ahí todo está colapsado en una sola categoría. Y eso, por supuesto, abona a lo que mencionaba antes, de que si tu Estado tiene, digamos, esta manera de administrar a su población y de penalizar, en este caso, a las diversidades sexuales, pues digamos, justamente se desincentiva la formación de redes de acompañamiento, de redes de monitoreo. No conocemos cuál es ese nivel de violencias porque no hay datos, y creo que ese es un reto que tenemos que seguir abordando y que tenemos que seguir enfrentando, y creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, lo dejo por ahí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a los tres, porque este espacio para mí fue de muchísimo aprendizaje y fue un espacio muy bonito. Les comento, porque siento que hay demasiado que explorar acá, que en el Faro recibimos artículos de opinión, entonces si en algún momento quisieran escribir algo, las puertas están abiertas para publicarlos. Desde el Faro les agradecemos muchísimo que se apuntaran a colaborar con este espacio. Sabemos que puede llegar a ser difícil pues posicionarse en los espacios, entonces de verdad se los agradecemos mucho. Y nada, eso, agradecerles y que buenas noches, que nos estaremos viendo ahí más adelante, no sé. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Un placer compartir con ustedes. Hasta luego. Pronto.